capítulo 5, versículos del 15 al 20. Esa es la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora se proyectará ahí en la pantalla una imagen, y esa imagen contiene el título de la predicación que vamos a tratar en esta noche. Y el título es: Cuida tu caminar con Cristo. Cuida tu caminar con Cristo. La verdad es que cuando estoy estudiando el pasaje bíblico, pienso en distintos títulos, distintas, ¿cómo podría llamarle o cómo podría titular otra idea que pensé era en redime el tiempo con sabiduría, porque se escapa. Y bueno, ambas cosas vamos a encontrar aquí, pero quiero enfocarme en el hecho de que nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Podemos decir que Dios siempre hace su parte. Dios es fiel, Dios es bondadoso, es misericordioso, nos rescata, nos libra, nos llama. Pero también Él nos llama para que seamos responsables. Y una de las cosas que meditaba es esta. ¿Es posible que una bendición de Dios se pueda convertir en maldición? ¿Es posible que una bendición se convierta en maldición? Y si es posible, deberíamos preguntarnos, ¿cuándo puede convertirse una bendición en maldición? Cuando nosotros no la cuidamos, cuando nosotros no somos fieles en utilizarla en el propósito por el cual nos la ha dado. En este caso, nosotros tenemos el privilegio de vivir una vida larga o corta. Tenemos el tiempo que el Señor nos da. Y el tiempo, si lo aprovechamos bien, llegaremos un día en el que podremos acordarnos de cómo Dios obró a través del tiempo en tu vida y cómo fuiste o fuimos útiles para Él. Pero también puede llegarse un tiempo en que, como dice ahí Eclesiastés, en que tengamos remordimiento, en el que no tengamos contentamiento. ¿Por qué? Porque no fuimos sabios. Miren lo que nos dice, o cómo empieza el versículo 15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, dice, no como necios, sino como sabios. Podemos decir que necesitamos examinar nuestros pasos diligentemente. Debemos examinar nuestros pasos diligentemente. ¿Y qué implica esto? Pensando ahora en los incendios, he visto varios videos de personas que han ido o que han regresado allí donde estaba su casa a ver lo que quedó, lo que dejó el fuego. En algunos casos sí quedaron ahí algunos palos, algunas cosas, hierros que no se quemaron.
Pero cuando los propietarios regresan a donde estaba su casa, algo que todos deben hacer es tener cuidado por donde pisan. ¿Por qué? Porque ahí puede haber clavos, porque puede haber agujeros en los que se pueden caer, porque pueden lastimarse, porque pueden herirse. Así que cuando van allí a esas ruinas que quedaron, siempre, especialmente los papás le dicen a los hijos, vete con cuidado. Y ahí van, caminando con cuidado, mirando dónde ponen sus pies. Bueno, esa es la idea que nos da aquí el apóstol Pablo. Nos dice que caminemos de forma en la que nos fijemos dónde ponemos cada paso, hacia dónde nos dirigimos, fijando nuestros objetivos, fijando nuestras metas. Entonces dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Cuando era niño, casi joven, curiosamente me gustaba leer, pero no se crean que me gustaba ponerme a leer libros. A mí me gustaban las revistas de Calimán, las revistas del Llanero Solitario, ya ni recuerdo qué más revistas. Pero no era yo precisamente de los que me gustaba leer los libros me aburrían, yo lo sé, ustedes serán más estudiosos y les gustan los libros de estudio, ¿verdad? Pero yo era un poco así. Y a veces me emocionaba tanto que incluso hasta por la calle iba leyendo. Y en una ocasión, recuerdo que iba con un primo, y yo ni le hacía caso porque iba emocionado, acababa de conseguir una revista nueva. Y ahí iba yo leyendo, y se me estampo contra un poste. Y ya, claro, tuve que guardarme mi revista y decir, ya después sigo, porque el dolor era mayor que la emoción. Después ya empecé a agarrarle el gusto a otros libros. Y llegó un punto en que me llegó el gusto por leer la Biblia. Porque cada vez que la leía, como que se me iluminaba el entendimiento. Aprendía nuevas cosas, pero sinceramente no se crean que yo era un modelo de niño. A mí me gustaban las aventuras. Así que revistas de aventuras, pues es la que me gustaba leer. Y más revistas que había, ¿no? Entonces, sí me acuerdo de eso. Y ahora cuando veo aquí lo que dice de que miremos con diligencia cómo andamos, digo, sí, lleva razón. Porque uno, si no se fija por dónde va, lo más probable es que se estrelle. Lo más probable es que choque. Ahora, nosotros, cuando estamos hablando aquí de andar, no necesariamente entendemos que no necesariamente se refiere a que cuando tú te levantas, que te fijes bien, que no tropieces con nada. Que sí, por un lado es verdad, debemos caminar con cuidado, especialmente cuando nuestra edad va avanzando, porque los golpes sabemos que tardan más en sanar. Pero aquí la idea es cómo conduces tu vida, las decisiones que tomas. Lo que haces influye, ¿verdad? Lo que haces afecta a tu persona, pero afecta también a los que están a tu lado. Y las decisiones que tomas hoy, por alguna razón, van a tener un efecto muy grande en tu futuro. Y sabemos que hay edades en las que hagamos una cosa o hagamos otra, va a impactar de una forma positiva o negativa, ¿no? Pero todos debemos cuidarnos en qué decisiones tomamos, cómo lo hacemos. Por ejemplo, cuando uno elige con quién se va a casar, eso es importante. Cuando tú eliges qué vas a estudiar, también es importante. Si eliges reconocer al Señor o rechazar al Señor, mucha gente que elige no aceptar a Cristo. Y vive su vida sin Cristo. Y tiene también repercusiones, ¿no? Así que el apóstol Pablo aquí está hablando a cristianos que ya en su momento eligieron servir al Señor Jesucristo y ahora les llama a un autoexamen, a un análisis.
para que examinen su vida. Y yo les pregunto, no sé si todos los que estamos aquí en algún momento hemos tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. No sé si en algún momento dijiste, yo quiero caminar con Cristo. Porque sabes que Él te rescató, que Él te sacó de las tinieblas, que te dio vida eterna. Bien, si es así, gloria a Dios. Si no lo has hecho, te animo para que lo hagas. Porque recibir a Cristo o rechazar a Cristo tiene consecuencias eternas. Ahora, para aquellos que ya han decidido caminar con Cristo, que ya han decidido seguir a Cristo, si examinas tu vida, te pregunto, ¿has sido cuidadoso? ¿Has sido cuidadoso de caminar siempre a su lado? Puedes estar, en el buen sentido de la palabra, puedes estar orgulloso de cómo has andado, o por el contrario tienes mucho de qué avergonzarte. Tu cristianismo ha sido un poco de luz y un poco de sombras, ha sido un poco de compromiso y un poco de infidelidad. ¿Cómo ha sido tu cristianismo? Pero no solo cómo ha sido en el pasado, cómo es hoy. ¿Crees que haya algo que tengas que cambiar? Cuando el Señor nos invita a examinar, a mirar cómo andamos, no lo hace nada más para que seamos conscientes de nuestra realidad, sino que lo hace para que veamos qué tenemos que cambiar, cómo debemos cambiar. Porque es necesario el cambio. El Señor no creamos que nos llamó nada más para decir, ya te salvé, ya siéntate y espérate a morirte. No, el Señor nos llamó porque Él quiere cambiarnos, porque quiere transformarnos, quiere renovar nuestra mente constantemente. Porque nuestra mente, nos guste o no, está muy percudida, está manchada, está sucia y necesita ser lavada, necesita ser renovada, regenerada, restaurada, instruida, dirigida, y tiene que ser dirigida por la palabra de Dios. Entonces, primero, si nosotros, para que cuidemos nuestro caminar con el Señor Jesucristo, primero debemos ser diligentes en ver cómo andamos. Y debemos andar, miren cómo dice, no como necios, sino como sabios. Entonces, ¿qué es lo opuesto de una persona sabia? Una persona sabia es la que toma buenas decisiones, ¿verdad? La que examina su vida, la que medita en su caminar, la que piensa antes de tomar decisiones. Pero ¿quién es una persona que es, como dice aquí? Y suena un poquito, bueno, no, tal vez no tan fuerte. Que no seamos necios. ¿Qué es una persona necia? Es una persona, por un lado, que no está dispuesta a recibir instrucción. Es una persona obstinada en sus caminos. Pero también es una persona que actúa con necedad, que abre su boca cuando no la tiene que abrir y se convierte en una bocota, ¿verdad? ¿Nunca te han dicho cierra la bocota esa? ¿Por qué? Porque a veces cuando hablamos neciamente somos bocazas. Hablamos lo que no tenemos que hablar. No somos sabios para hablar. Y cuando tenemos que hablar nos callamos. Y ahí estamos. Entonces una persona sabia, y fíjense cómo es una persona que tiene, y en griego dice sofoi, de Sofía. Y una persona que es necia es asofai, es decir, que carece de sabiduría. Entonces, la pregunta para nosotros es, si nos examinamos, ¿soy yo una persona sabia o soy una persona necia? No estamos aquí para juzgar a nadie, pero sí estamos para examinarnos todos. Si eres sabio o sabia, ¿por qué lo eres? Y si eres necio o necia, ¿por qué lo eres? ¿Y qué hay que hacer para cambiar? Ese es el primer aspecto que debemos tener en cuenta. Luego miren lo que nos dice.
en el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Si queremos cuidar de nuestro caminar con Cristo, tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y eso es un desafío para todos. Porque fíjense, aquí la palabra aprovechar significa redimir, significa rescatar de la pérdida. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo yo que rescatar el tiempo? ¿Por qué tengo que redimirlo? Y es que el tiempo va pasando, ¿verdad? El tiempo va pasando. Y nosotros a veces nos sentamos a ver el tiempo pasar, no que lo veamos, pero sí lo vemos en las patas de gallo que nos salen, ¿no? Cuando vamos envejeciendo. El tiempo va pasando. Tú lo agarras y lo aprovechas y lo utilizas bien o lo pierdes. El tiempo a nadie de nosotros nos va a esperar, ¿o sí? No nos va a esperar. Y yo sé que cuando uno es niño, uno se impacienta porque uno ya quiere ser mayor, ¿verdad? ¿Hay algún niño aquí que quiera ser ya grande o no? ¿O todos quieren seguir siendo niños? No me responden. Ahí hay uno que ya quiere ser grande. Más personas, más que quieren ser ya grandes. Claro, quieren ser grandes, queremos ser grandes. Pero luego cuando ya somos grandes, y grandes, y de tan grandes que hasta nos sale probar, y de tan grandes que ya luego no podemos subir un escalón, ya no queremos ser tan grandes. Pero el tiempo no perdona, el tiempo se pasa. Y hay veces que llegamos a grandes y podemos decir que invertimos bien nuestra vida y podemos descansar, podemos tener paz. Pero ¿han visto ustedes a personas ya mayores que vivieron una vida perdida? Nunca reflexionaron, nunca cambiaron, nunca examinaron sus pasos. ¿Y cómo les va? ¿Cómo están ahora? Hay una gran diferencia entre vivir sabiamente y vivir neciamente. Y quizá cuando uno está joven, cuando uno tiene fuerza, uno no lo nota. Pero cuanto más va avanzando el tiempo, más lo nota uno. Hay que ser sabios. Hay que aprovechar bien el tiempo, porque el tiempo se te escapa. Porque el tiempo tú no lo puedes comprar, ¿o sí? Puedes ir a la farmacia y decir, quiero comprar 20 años de tiempo. No puedes hacerlo. Y puedes ser el hombre más rico del mundo, la mujer más rica del mundo, pero no vas a poder comprar tiempo. Ahora, tú sí podemos decir que vendes tiempo. ¿Cómo? Sí, porque cuando tú das tu trabajo a una persona, tú le estás dando tu tiempo. Les estás dando tu vida. Por eso, incluso cuando estás trabajando, cuando estamos trabajando, hay que hacer las cosas bien. Para que esa parte de la vida que estás invirtiendo, que no sea una pérdida. Y por eso aquí el apóstol Pablo dice, el tiempo se te va escapando, se te está escurriendo por las manos, te está consumiendo, está, vamos a decir, acabando contigo, con esta existencia, con este cuerpo terrenal. Gracias a Dios, que Dios habita en la eternidad. Y que nos tiene preparados cuerpos para la eternidad. Y que en la resurrección tendremos vida eterna, una vida que no se acaba. Pero mientras que estamos aquí, este cuerpo se va. Y nos dice el apóstol Pablo que cuidemos nuestro caminar con Cristo, aprovechando el tiempo. ¿Por qué dice? Porque los días son malos. Y sí que son malos. Nada más veamos a nuestro alrededor y nos vamos a dar cuenta de que hay mucha maldad. Mucha maldad. Pero nosotros hemos sido puestos en esta vida para que podamos aprovechar el tiempo haciendo el bien, para que podamos contrarrestar esa maldad. Y lo siguiente es que nos apliquemos a entender cuál es la voluntad de Dios en todo. Miren lo que nos dice el versículo 17, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Primero hizo un contraste entre lo que son los necios y los sabios, ¿verdad? Y ahora entre los que son insensatos y los que son entendidos. ¿Recuerdan esa parábola de las vírgenes insensatas? ¿Qué es lo que hicieron las vírgenes entendidas y qué hicieron las vírgenes insensatas? Las vírgenes entendidas lo que hicieron fue prepararse para la venida de su Señor. Las insensatas lo que hicieron fue despistarse. No se prepararon. Esperaban que quizá otras les iban a proveer. Eso suele pasar con nosotros. No pensamos, no nos preparamos para el futuro. No nos preparamos para recibir al Señor Jesucristo. No nos preparamos, nada más decimos, Cristo viene, pero ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estamos viviendo ahora para recibirle al Señor, para recibir al Señor? ¿De qué forma estamos siendo sabios o estamos siendo insensatos? Y fíjense aquí lo que nos dice, que seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí en el ser entendido, miren, se puede, a lo que se refiere es que consideres, que entiendas, que percibas, que unas las cosas, que le busques sentido. Eso es a lo que se refiere de ser entendidos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios que lleva una línea, que tiene un plan para cada uno de nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es buscar entender qué es aquello que el Señor tiene para con nosotros. Que entendamos cuál es su voluntad, que tengamos discernimiento. Y yo no sé ustedes si se han puesto a pensar cómo el Señor estuvo obrando en cada uno de nosotros para llevarnos en un momento a su presencia, a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Y cómo ha ido poniendo cada cosa en su lugar. No sé si ustedes en algún momento se han puesto a analizarlo. Pero fíjense, en mi vida sí he visto momentos puntuales en que puedo decir, Dios utilizó esto para que pudiera estar aquí. Y utilizó esto de aquí para poder estar aquí. Y luego allí. Y al final para que esté aquí donde estoy ahora, predicando. Cómo Dios es un Dios de propósitos. Dios tiene una voluntad para con tu vida. Y es importante uno pensar en cómo Dios empezó a obrar, cómo ha ido obrando, cómo, si puedes ver esa mano guiándote, haciendo una historia de tu vida. Así que aquí lo que nos está diciendo es ser sensible a la obra de Dios. No seas insensato. No seamos insensatos. Unamos los puntos. Unamos y veamos cómo el Señor va haciendo una obra perfecta. Eso es importante. Luego, en el versículo... Bueno, primero antes de leer el versículo 18, el punto que quiero destacar en esto es: no te embriagues con vino. Dice el versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y ahora leeremos la siguiente parte. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? No te emborraches con vino. Y dice uno, entonces lo voy a hacer con cerveza, o lo voy a hacer con vodka, lo voy a hacer con whisky, lo voy a hacer con tequila, con mezcal, yo qué sé. Va a ser que he entendido después de tantas bebidas alcohólicas. Pero no porque me gusten. Y la verdad es que doy gracias a Dios de que Él me ha librado de el gusto por las bebidas alcohólicas. Si me hubiese, yo no sé si hubiese caído yo en ese gusto que me gustara, digo, wow. Porque entiendo que a las personas que les gusta, que dicen, qué rico huele, y lo prueban, qué bueno sabe. No fuese mi caso, gracias a Dios. Porque cuando lo probé, digo, esta cosa se toman, están locos. Yo prefiero un refresco que un jugo. Pero aquí
yo sé que hay personas que sí les gusta. ¿Significa eso que uno tiene que darle rienda suelta a sus gustos? No. A los niños les gustan mucho los caramelos, ¿verdad? Y si les propones con un montón de caramelos, comen y comen y comen hasta que ya les duele el estómago. Pero todavía se comen otro, incluso con el dolor del estómago. Así, a los niños no tan niños, ya grandes, los pones con un cartón de cervezas y se toman una para la sed. La segunda, yo no sé para qué, y la tercera, no sé para qué, y la cuarta y la quinta, y no paran. Luego al siguiente día ya no saben ni quiénes son, bueno, ahí mismo luego ya no saben ni quiénes son, pero siguen. Y digo, pero ¿qué diferencia hay entre esta persona y este niño? Bueno, hay algunas diferencias. ¿Por qué? Porque al niño lo veo que está comiéndose los caramelos y le digo, ya, hijo, ya no comas más, ven para acá. Pero como le diga yo a mi borracho, ya déjala. ¿Y tú qué quieres decirme que ya deje? Me las gano. Y así a veces le dicen las esposas al marido, ¿no? Ya deja de tomar. ¿Que tú me las compras? ¿Qué? Pues que tú vas a controlar mi vida. Yo no sé qué argumentos hay. Pero por lo menos a los niños uno los quitaba de ahí, ya entendían. A los adultos ellos solo y siguen como niños, pero para el mal. Porque no han crecido, o tal vez han crecido, pero no han madurado. En cuanto a tomar decisiones sabias, quieren vivir como necios. Porque lo siento mucho, yo aquí no quiero ofender a nadie, pero cuando uno vive embriagándose, uno vive como necio, no como sabio. ¿Saben? Aquí, en los griegos, había un dios que se llamaba Dionisio, y los romanos le llamaban Ábaco. Estos eran los dioses, perdón, que Baco, ya el Ábaco el dios Baco. Y estos dioses eran los dioses del vino, de la danza y del desenfreno. Los dioses que te llevaban o que te decían, goza la vida, embriágate y no hagas caso de nada. Entonces la gente que participaba en esas fiestas de desenfreno, lo que hacían lo hacían un poco en honor al dios Dionisio, al dios Baco, dios del vino, el dios del desenfreno. Entonces cuando aquí, fíjense cómo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, lo que está diciendo, en lo cual hay desenfreno. Y toda la sociedad que estaba leyendo, o que pudo leer, que pudo escuchar este mensaje, sabía a lo que el apóstol Pablo se refería. ¿Por qué? Porque todo el mundo conocía de la cultura griega y conocía de las costumbres romanas. Recordemos que estaban bajo el imperio romano, ¿no? Y que antes de eso, los griegos habían sido el imperio y que los griegos eran los maestros, podemos decir, de los romanos. Entonces todo el mundo conocía a esos dioses. Entonces aquí, el apóstol Pablo, por eso, por un lado pone el embriagarse. Y por otro lado, ¿qué pone? Ahora da una orden. Primero tiene la orden de no te embriagues con vino. Antes bien que sed llenos del Espíritu. Entonces, en lugar de embriagarte, llénate del Espíritu. Y la verdad que esta mañana escuchaba al pastor Glenn que hablaba de qué es lo opuesto de una persona que se embriaga. Una persona embriaga, lo opuesto sería una persona sobria, ¿no? Pero es curioso que aquí el apóstol Pablo, por un lado pone necio y sabio, por otro lado pone insensato o entendido, y podemos ver que sí es lo opuesto. Pero aquí pone del embriagarse, lo opuesto a embriagarse no es permanecer sobrio, sino que es llenarse del Espíritu Santo. Porque ¿saben qué? La gente busca ser feliz o no. ¿Hay alguien aquí que no quiera ser feliz? Todos queremos ser felices. Y eso es normal. Seríamos unos insensatos si quisiéramos sufrir, ¿o no? No hacemos las cosas para decir, a ver si sufro más.
Hay personas que incluso están un poco mal de sus facultades mentales y quieren el sufrimiento. Pero lo normal es que uno busque ser feliz. Ahora, tú puedes buscar la felicidad en el desenfreno, en la embriaguez, y de hecho, no sé si se han dado cuenta, pero muchas personas, cuando no prueban una gota de alcohol, son serios, son retraídos, son callados, para que les saques una sonrisa, ni que les hagas cosquillas. Como que no pueden disfrutar. Ahora, en cuanto se toman una o dos, empiezan hasta a cantar, empiezan a hacer bromas y ya no los puedes callar. Se han acostumbrado a ser felices como bajo el alcohol. Entonces mucha gente se embriaga o se droga o hace muchas otras cosas porque allí es donde encuentran estos ratos de alegría, esos ratos de felicidad. Pero el apóstol Pablo nos propone un camino distinto. En lugar de buscar la felicidad en el vino, en el alcohol, y se busca en el Espíritu Santo. Llénate del Espíritu de Dios, porque Él te va a hacer feliz, porque Él te va a llenar. Y fíjense que cuando hablamos de ser llenos, hay también que entender a lo que se refiere, porque fíjense, la llenura no es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo. La llenura no es lo mismo que cuando el Espíritu Santo viene a habitar con nosotros. La llenura no es lo mismo que la unción del Espíritu Santo. La llenura tampoco es lo mismo que las arras y el sello del Espíritu. Y la verdad que tengo aquí pasajes bíblicos, pero no voy a ir a verlos ahora. Solamente quiero destacar esto. Uno puede ser lleno del Espíritu Santo, a veces de forma sobrenatural, cuando Dios se manifiesta sobre uno y nos llena, ¿no? Como fue en el caso de los apóstoles, que el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma como de lenguas de fuego, ¿verdad? Dice que todos fueron llenos de Él. Y entonces empezaron a dar testimonio de Cristo. Pero está esa llenura del Espíritu Santo que viene de un continuo caminar en obediencia a Dios. De esa llenura desde la que nos está hablando aquí. Por eso nos dice que examinemos nuestros pasos, que examinemos nuestro caminar. ¿Saben qué? A veces esa llenura, podemos decir, momentánea, puede venir de un tiempo en que hayas estado en oración, en ayuno, y que te sientas fortalecido, lleno de la presencia del Señor. Podemos decir que esa es una parte. Pero luego también, cuando tú caminas en obediencia a Dios, cuando tú te llenas de la palabra, cuando tu diario caminar es limpio, cuando das buen testimonio, cuando haces lo que agrada a Dios, te vas fortaleciendo, te vas llenando del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo aquí nos dice, elige caminar, elige vivir de esa manera. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo poner en práctica el vivir honrando a Dios, agradando a Dios constantemente? Y miren lo que nos dice, hablando con otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Sí ven lo que nos dice? Dice, antes bien se llenos del Espíritu. Versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa es como la segunda parte. Pero primero, nosotros cuando hablamos, somos personas que tenemos conversaciones que edifican. Hablamos con gracia. Fíjense, está diciendo que en sus conversaciones ustedes utilicen salmos. ¿Te has puesto a meditar en los salmos? ¿Y cómo puedes tú, cuando hablas en las conversaciones, hablar de los salmos? Hay personas que tienen por costumbre leer los salmos todos los días. Y de hecho, ahora cuando estábamos en el momento antes de que se llevasen a sepultar a mi suegra, la mamá de Raquel, pudimos compartir un poco, pero es curioso que cuando se nos pidió compartir, Raquel lo que tenía era un salmo.
Y en mi caso yo también tenía un salmo. Y como en ese tiempo de duelo, los salmos te sirven de consuelo. ¿Qué salmos tienes para cuando estás pasando por aflicciones, cuando estás pasando por dificultades? Cuando quieres dar ánimo a alguien, aprende a conversar con salmos, dice. Luego también hay himnos, ¿verdad? Y cuando hablamos de himnos, normalmente lo que se entiende son himnos o son cantos que tienen un mensaje. Y me gusta, la verdad. Y luego también están los cánticos espirituales. Miren, la música es algo que creo que a todo mundo le gusta. ¿Alguien aquí que no le guste la música? Nadie. ¿O hay alguien? Y la pregunta es, esto no quiere decir que les guste todos los tipos de música, pero algún tipo de música les gusta. Porque la música tiene un mensaje espiritual. La música te puede incitar a la rebeldía, te puede incitar al vicio, pero la música también te puede llenar de paz. Recuerdo cuando falleció mi hermano, mi mamá dice que ella no podía descansar, se sentía intranquila. Y le digo, escuche cantos cristianos. Y empezó a escucharlos y dice, ¿sabes qué? ¿Cómo me están ayudando los cantos? Escuchar estos cantos a mí me relajan, me hacen pensar más en Dios, me hacen que el corazón se me llene de alegría. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo, comparte salmos, himnos y cánticos espirituales, porque esos te van a dar alegría, te van a hacer que andes contento, que andes lleno espiritualmente. Y ojo, se lo está diciendo a alguien que muy pocas veces lo van a escuchar, que enciende la radio para escuchar un canto. Así soy de raro. Pero sí les digo que hay veces que me vienen malos pensamientos, y justamente cuando viene el mal pensamiento, luego me viene un canto. O a veces la verdad me viene un versículo bíblico. Pero los cantos, en mi caso, a veces cuando voy corriendo, que yo no suelo pensar mucho, no suelo meditar mucho las cosas, pero los cantos sí me vienen a la mente. Así que luego voy corriendo y traigo un canto en la cabeza y digo, pues, y ahí me llevo. Y me ayudan, me dan paz, me dan alegría. Y yo no sé a ti qué te ayuda, pero eso seguro que te ayuda. Aprendamos a hacerlo. Entonces, habla con los demás, con salmos, con himnos y con cánticos. Y lo otro es, canta y alaba al Señor en tu corazón. No necesariamente tienes que andar gritando por ahí. Tú en tu corazón, en tu mente, en tu ser puedes andar alabando al Señor. Y eso no te lo puede quitar nadie. Por eso, si tú te llenas de la palabra de Dios, si tú escuchas cánticos que sean buenos, que tengan una enseñanza, que te lleven a adorar al Señor, creo que eso es bueno, llenarnos de ellos. Ahora, como te llenes de camello a la tejana, pues es lo que te va a salir. Te van a salir balas y te van a salir borracheras. Yo no sé qué cantos hay ahorita. Hoy en día estoy un poco desfasado, pero piensen, ¿de qué clase de música estás llenando tu corazón? Ten cuidado, porque te va a producir, va a traer efectos. Llénate de la palabra de Dios, llénate de cantos que adoren a Dios, que alaben a Dios, y canta y alaba al Señor en tu corazón. Y algo que siempre es importante tener en cuenta es la gratitud, dando gracias a Dios por todo en Cristo Jesús. Canaliza tu gratitud a Dios por medio del Señor Jesucristo. Cuando uno aprende a ver la obra de Dios en todo, entonces eres capaz de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en todo vas a encontrar el propósito de Dios. ¿Recuerdan al hombre de la Biblia que más sufrió? Niños, esta es una pregunta para los niños. ¿Quién es el hombre de la Biblia que más sufrió? Aparte del Señor Jesús, porque el Señor Jesús también era Dios.
En el Antiguo Testamento, el diablo lo atacó y Dios permitió que lo atacara. ¿Algún mayor que ayude a los niños? A ver, por allá. Muy bien, Job. Job sufrió mucho, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Job, en todo el sufrimiento, no atribuyó despropósito a Dios. Job entendió que Dios tenía un propósito en todo. Cuando uno se da cuenta de que Dios tiene propósito en todo lo que nos pasa, entonces somos capaces de vivir agradecidos. Porque sabes que tu vida está en sus manos. Porque sabes que Él está haciendo una obra perfecta. Porque sabes que incluso el dolor, el sufrimiento, los problemas que enfrentas, Él los puede utilizar para hacerte una mejor persona, para perfeccionarte, para embellecerte. Y no me refiero necesariamente a lo físico, pero sí a lo espiritual. Dios está obrando. Y cuando tú ves, eres capaz de ver la obra de Dios, entonces puedes estar agradecido. Pero ¿saben qué? Algo que es importante hacer para uno llenarse del Espíritu de Dios es esto. Para ser llenado de Él es necesario vaciarnos de nosotros. Para ser llenos del Señor es necesario vaciarnos de nuestro egoísmo. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Necesitamos vaciarnos de nuestros intereses egoístas y entregarle al Señor nuestra vida. Entregarle al Señor nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras metas y decir: Señor, sé tú quien me guíes. Lléname de tu presencia, ayúdame a entender tu voluntad. Hazme sabio, no permitas que sea yo un insensato. Señor, guíame. Señor, abre mis oídos y permíteme honrarte porque tú te lo mereces. Vamos a ver. Te agradecemos, Señor, porque estás aquí, porque nos hablas, porque nos hablas de muchas maneras. Y porque tú, Señor, en tu santa palabra nos desafías a mejorar. Padre, para aquellos que en algún momento hemos tenido un encuentro personal contigo, te rogamos, Padre, porque nos ayudes a caminar con el Señor Jesucristo, a ser impactados por Él cada día, para que nuestra vida sea perfeccionada. Y Señor, para quienes aún no te han conocido, te ruego que por tu misericordia puedan entregarse a ti, que puedan recibirte como Señor y Salvador de sus vidas, y que puedan iniciar esa aventura de fe que es vivir con Cristo Jesús. Señor, por favor, ayúdanos a despojarnos de nuestro yo y a llenarnos de ti. Señor, como dice ese canto, quiero más de ti, habitar en tus moradas. Quiero más de ti, Señor. Quiero que seas tú el que me represente, el que me guíe, el que me llene. Señor, queremos honrarte y queremos glorificarte. Por favor, Señor, que nuestra vida te exalte con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestras decisiones, con todo lo que hacemos. Padre, por favor, llena de tu paz y de tu amor a cada uno de los que estamos aquí, y con la confianza de saber de que tú estás en control, de que en ti tenemos todo lo que necesitamos y por tanto podemos vivir agradecidos siempre. Gracias, Señor, por tu obra en cada uno de nosotros. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.